Bienvenidos. Hoy les voy a contar una historia de película. Una de esas historias que pasan incluso en las mejores familias y que por lo compleja terminó nada más y nada menos que en la Corte Suprema de Justicia. Es una historia sobre confianza, secretos y una fortuna familiar que casi se esfuma por un truco legal. A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Será que es posible que un papá o un abuelo ya en sus últimos años organice todo de tal forma que cuando fallezca uno de sus herederos, a esos que les toca por ley recibir herencia, se quede con los bolsillos vacíos? Esa es la pregunta que está en el corazón de este caso, el caso Sierra. Y la respuesta, créanme, es mucho más interesante de lo que parece. Es que casos como este, que parecen de telenovela, nos aterrizan a la realidad legal. En temas de familia y de plata, saber cómo funcionan las cosas es fundamental para que siempre tengas a la mano información clara. Así que yo te invito a seguirnos en las redes sociales Jimmy Jiménez, tu abogado, y tomar consulta con nuestro bufete de abogados Integrity Legal. Metámonos de lleno en esta historia, y esta historia tiene como personaje principal a don José Bernardo. Él es un patriarca paisa, un hombre de negocios, de palabra, con una familia grande y, claro, con una fortuna importante que construyó ladrillo a ladrillo durante toda su vida. Un señor que, como veremos, por supuesto tenía un plan muy particular para su herencia. Miren, esta que están viendo aquí es la línea de tiempo que nos resume el enredo perfectamente. Todo empieza en el año 1990, cuando muere uno de los hijos de don José. Este hijo tenía a su vez un hijo que era Juan Camilo, el nieto de don José. Pasan los años y ojo a esta fecha, 2005. El abuelo hace una jugada maestra. Mete casi toda su fortuna en una figura que se llama el fideicomiso. 3 años después, en el año 2008, el abuelo fallece y es ahí, justo ahí, cuando el nieto Juan Camilo se da cuenta de la jugada y siente que lo han engañado, lo han defraudado, que lo sacaron del paseo y, por supuesto, demanda. Y es que no se está peleando cualquier cosa, la fortuna era inmensa. Estamos hablando de más de 14 propiedades, casas, locales, lotes, más de 10.000 acciones en una ladrillera y, como si fuera poco, más de 3 millones de cuotas parte en otra ladrillera. Mejor dicho, era el patrimonio de toda una vida de trabajo. Y este patrimonio, por supuesto, estaba en medio de todo este conflicto y esta batalla familiar. Bueno, ahí es donde la cosa se pone buena y donde está el meollo del asunto legal. La gran pregunta que tuvo que responder la Corte Suprema de Justicia fue esta: ¿es posible, a través de un fideicomiso, utilizarlo como herramienta para administrar los bienes? ¿O esta era simplemente una fachada para poder repartir los bienes al antojo del abuelo y básicamente pasándose la ley por la faja? A ver, antes de seguir, vamos a explicar qué es el fideicomiso civil. En palabras sencillas, piénsenlo como si uno le dijera a una persona de mucha confianza: mire amigo, le encargo estos bienes, esta plata, estas casas, y cuando pase tal cosa, se las entregue a esta otra persona. Ese es el resumen de la fiducia o del fideicomiso. Es una figura que existe, es legal, pero la clave, como todo en la vida, está en cuál es la intención que se tuvo cuando se utilizó la figura. Para que esto quede clarísimo, vamos a usar una analogía, la analogía del cofre del tesoro. Póngale cuidado. El plan: el abuelo agarra toda su fortuna, la mete en el cofre, ¡pum!, le pone un candado. Ese es el fideicomiso. Los cómplices, ahí están, le da la llave a 2 de sus hijos, los de más confianza. El abuelo se guarda una copia de esa llave, la llave maestra, y sigue manejando todo igualito, como si los bienes siguieran siendo de él. El gran descubrimiento es que cuando el abuelo muere, el nieto se da cuenta de que el cofre no era para cuidar el tesoro, sino para escondérselo a él. Una cosa es lo que dice el papel y otra es muy distinta a lo que pasaba en la realidad. Y aunque esta historia lo deja uno pensando, ¿cómo hace una persona del común para diferenciar del negocio real de una trampa legal, así también montada? La verdad es que es casi imposible sin un ojo experto. Justamente por eso, y si una situación como esta la han escuchado o les suena familiar, pues no hay que esperar a que el problema les explote en la cara. Una consulta legal a tiempo con nuestros abogados de Integrity Legal puede definitivamente ser la diferencia entre la tranquilidad o años de pleito. Volvamos a la pelea de Juan Camilo, el nieto.
Su caso empezó con un viaje larguísimo por juzgados y no fue fácil. Las primeras decisiones no le dieron la razón, pero el destino final de esta herencia se iba a decidir en la cancha más alta de todas, la Corte Suprema de Justicia. Y aquí se ve lo complicado que era el caso. Miren este choque de trenes. Por un lado, el Tribunal de Medellín dijo, aquí no hubo un plan para engañar a nadie, los hijos confiaban en el papá y firmaron lo que él les puso enfrente. La Corte Suprema vio la misma foto y sacó una conclusión totalmente opuesta. Dijo, no. Esa obediencia ciega, esa confianza absoluta no es una excusa. Fue al contrario la herramienta, la pieza clave que permitió que el engaño funcionara. Qué diferencia de visión, ¿no creen? De hecho, la Corte Suprema dejó una frase en la sentencia que es para enmarcar. Dice algo como, para simular un negocio no se necesita ser un genio del mal, basta con prestarse para la apariencia. ¿Eso qué significa? Pues no importa que los hijos firmaron y entendían o no entendían la letra menuda del plan, porque cuando pusieron su firma, pues realmente ya eran parte de la simulación. Bastante dura la decisión. Entonces uno se pregunta, ¿qué fue lo que vio la Corte Suprema de Justicia que los otros no vieron? Pues no vio una sola cosa, sino que vio un montón de pistas, indicios, es lo que discutimos en las simulaciones, como un detective. Primero, la relación de confianza y obediencia era total. Segundo, los mismos hijos que firmaron, pues confesaron que ni sabían realmente que era un fideicomiso. Tercero, y esto es clave, el abuelo nunca soltó el control real de sus bienes. Todo siguió como si nada. Además, todo esto se hizo a escondidas de todos los otros herederos. Se pasó prácticamente toda la fortuna y eso fue en un solo momento, de un totazo. Y para rematar, pues el contrato tenía cláusulas que le prohibía a los hijos hacer cualquier cosa sin el permiso del papá. La Corte no vio casualidades, vio un patrón con una intención muy clara. Salgámonos ahora un poquito de este caso Sierra para entender por qué esta decisión de la Corte es tan importante para todas las familias colombianas, porque tienen ustedes, amigos, que saber que esto sienta un precedente que nos protege a todos los colombianos. Lo que la Corte nos recuerda con este fallo es un principio de oro. En el derecho, la intención real de la gente puede pesar más que un papel firmado. Los jueces tienen el poder y deben mirar más allá en los contratos para realmente encontrar la verdad. Un documento puede decir misa, pero si los hechos demuestran que la intención era otra, la verdad es que debe declararse la realidad de ese negocio. Este gráfico lo explica muy bien. Imaginen que la herencia es una torta. Hay un pedazo de esa torta que la persona puede repartir como se le dé la gana a quien quiera, pero hay otro pedazo grande, se llaman las legítimas rigurosas en la ley colombiana, que está protegido por ley y tiene que ir sí o sí para los hijos. Lo que el abuelo intentó fue básicamente esconder toda su fortuna. Es increíble, tanto en lo familiar como en lo legal. 13 años. 13 años desde que Juan Camilo puso la demanda, hasta el 2000 o desde el 2008 hasta que la Corte Suprema en 2021 por fin le dio la razón. Imagínense el desgaste emocional, la plata en abogados, una familia totalmente rota, toda una vida peleando en juzgados por algo que quizás pudo haberse evitado si se hubiera hecho bien. Y esto nos lleva de verdad la pregunta del millón, y es que ¿usted realmente debería arriesgar su patrimonio haciendo este tipo de maniobras? La lección del caso Sierra definitivamente es contundente. Hay que buscar asesoría legal a tiempo. Un abogado de familia no es un lujo. Y por supuesto, contratar un buen abogado es una necesidad. La asesoría legal a tiempo no es un gasto, es la mejor inversión para proteger el patrimonio. Y sobre todo, comprar tranquilidad. Para seguir entendiendo estos temas tan importantes y de forma clara, los invito, por supuesto, consulta legal personalizada con nuestro bufete de abogados y a seguirnos en todas las redes de Jimmy Jiménez, tu abogado. Síguenos, por favor, por supuesto, y te invitamos a compartirle esta historia y este video a una persona que le pueda parecer interesante o que necesite saber de esta información. Y mucho ojo, mis queridos amigos, el ocultamiento de los bienes puede ser fuertemente castigado y sancionado por la ley colombiana. Así que es mejor ser prevenido, asesorarse muy bien y por supuesto que hay mecanismos legales para proteger los bienes, pero hay que ser muy cuidadoso con eso de dejar a los herederos en cero.
Les mando un abrazo fuerte, soy Jimmy Jiménez, tu abogado. Por supuesto, síguenos en las redes y consulta legal personalizada con nuestro bufete de abogados Integrity Legal. Cuéntame tu caso aquí en los comentarios, siempre los invito, síganme en las redes y pregunta lo que quieras. Soy Jimmy Jiménez, tu abogado, estoy aquí siempre para servir.